Muy bien, la lectura bíblica para el día de hoy la encontramos en el libro de Génesis, Génesis capítulo número 1, versículo número 1, donde la palabra de Dios dice que en el principio creó ¿quién? Creó Dios los cielos y la tierra. Demos el pie y hagamos otra oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por este día, le damos gracias por esta reunión, le damos gracias por estas personas que están presentes, ya sea de manera real o de manera virtual. Señor, le pedimos que usted descienda a este lugar, ilumine nuestra mente y nos enfoque el cerebro para que podamos captar las verdades que hoy van a ser presentadas. Señor, le damos gracias porque usted ha hecho provisión de diferentes dones en la iglesia para que así no nos falte nada y podamos ser útiles de muchas maneras diferentes. Permita que hoy podamos conectarnos al don de la mayordomía para que así usted nos haga mayordomos fieles, que podamos dar no solamente un buen testimonio aquí en la tierra, sino que también podamos ser una bujía que traiga y avance más el mensaje que usted tiene para que muchas personas puedan ir al cielo. Señor, acompáñenos en el material que vamos a ver y gracias porque sabemos que usted está con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿cuál es la intención? A ver. Ok. ¿Cuál es la intención de lo que estamos haciendo el día de hoy? La intención de lo que estamos haciendo el día de hoy es compartir información con usted para que usted tenga una perspectiva más informada o mejor informada en relación a algo que usamos todos los días que se llama dinero. ¿Se llama cómo? Es curioso y es hasta un poco extraño que uno va a la escuela 12 años, luego a la universidad 4 años, luego a la maestría 2 años, luego un doctorado 4 años, y a menos que usted por su propia cuenta investigue, nadie se toma el tiempo de explicarle a uno qué es el dinero, de dónde viene, por qué existe, quién lo usa, por qué se usa así, por qué no se usa de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo extraño porque ni en tu propia casa te lo explican bien porque tu papá no sabe. Algo que usamos tanto y no lo conocemos. La Biblia dice en el libro de Proverbios que sobre todas tus posesiones adquieras inteligencia. ¿Por qué? Porque si usted tiene un carro y el carro se le apaga y usted no sabe cómo funciona el carro no arranca. Pero con relación al dinero, es un carro que usamos a diario y no sabemos cómo funciona, ni por qué existe y quién se lo inventó. ¿Qué queremos hacer el día de hoy? El día de hoy, el presentador, este que está aquí, quiere compartir con ustedes información lo más sencillo posible para que usted tenga una idea más clara, para que entonces usted llegue a su propia conclusión. El trabajo del presentador nunca es manipular la conclusión a la que usted llegue. Mi trabajo simplemente es enseñarle a usted la información para que usted llegue a su propia conclusión. Quiera Dios que el Espíritu Santo lo guíe a una conclusión correcta para que usted pueda tomar decisiones correctas. Muy bien, ¿dónde empezamos? Empezamos en el año 1683 a.C. ¿Qué tiene de importancia este año? Bueno, usted sabe que después del diluvio, ¿cuántas familias quedaron sobre la faz de la tierra? Una sola. ¿Cuántos hijos tenía esa familia? ¿Cómo se llamaban? Sem, Can y Jafet. Pregunta examen, ¿de dónde vienen los judíos? ¿De cuál de ellos tres? ¿Han oído ustedes del término antisemita? Anti es en contra de y semita es de los descendientes de Sem. Uno de los hijos de Sem, pues fue el tatarabuelo de este muchacho Abraham. Pero el punto es, cuando salieron del arca y se empezaron a establecer sobre la tierra, solamente había una sola familia. La economía familiar podría decirse que es sumamente pequeña. Hay una persona que dijo, en mi casa somos comunistas, en mi iglesia somos socialistas, pero en mi país somos capitalistas. ¿Por qué? Compartir las cosas entre familias es fácil. 2 hermanos, 3 hermanas, etcétera, etcétera. No hay problema, el que deja los zapatos lo hereda el otro y así sucesivamente. Los intereses no son tan numerosos como cuando ya se establece una aldea, una ciudad o un país. ¿Qué sucedió entonces? Los seres humanos, al ir llenando toda la tierra, se dieron cuenta que tenían que depender de otros seres humanos para sus necesidades de cada día. Una sola persona no era capaz de producir su propia ropa, su propia comida, su propia seguridad, su propio
utensilios de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cada uno comenzó a especializarse en diferentes tipos de obras. Uno era herrero, otro era agricultor, otro era cazador, otro era comerciante, y entonces empezaron a dividirse las, digamos, funciones económicas de una sociedad. Por eso el día de hoy nadie estudia todo porque todos tenemos que estudiar una sola cosa. La vida no nos da para estudiar 15 carreras. Aunque hay un hindú que hay que ver si es verdad, que supuestamente tiene el récord Guinness de más títulos alcanzados, porque el tipo tiene como 30 maestrías. Yo no sé si será verdad, pero él dice que sí. Y tiene una pared llena de asuntos. Usted busca en el internet cosas raras, el tipo tiene que 32 maestrías. Pero en fin, esta tablilla, no esta específicamente, pero encontraron unas tablillas que datan del 1683 antes de Cristo. Ustedes saben que los años antes de Jesús se cuentan, digamos, de atrás para adelante. El año 0 es Jesucristo y entonces nosotros tenemos el 2024. Así que al 2024 usted le suma 1683 y ya sabe que estamos hablando de casi 4.000 años para atrás. En estas tablillas los científicos esperaban, los arqueólogos esperaban encontrar poesía, historia, mitología y cosas religiosas, porque pensaban que la gente del pasado eran extremadamente supersticiosas y dadas a las cosas como de la fantasía. Pero se dan cuenta que en su gran mayoría estas tablas tenían transacciones económicas. Y aquí hago un paréntesis. En el programa que hicimos el señor Paulino y yo, queremos darle a ustedes alrededor de media hora para que hagan preguntas y comentarios, quejas, desahogos y demás. Así que si voy un poco rápido es porque quiero terminar más o menos en unos 45 minutos para que así usted entonces pueda hacer una pregunta del material visto o del material que vaya en relación con lo que estamos hablando. ¿Se entiende? Así que no digan, no, ¿y por qué él va tan rápido? Porque quiero que usted también participe. Muy bien. Y se dieron cuenta que en estas tablas lo que había eran transacciones como la siguiente. Se le dará al portador de esta tablilla tantas libras de trigo al llegar a esta ciudad en este año los años se contaban en base a los reyes que estaban viviendo. En el primer año del rey fulano, en el primer año del rey fulano, en el primer año. Entonces, encontraron que la gente intercambiaba sus recursos para poder subsistir. A eso le llaman científicamente el trueque. La palabra trueque nunca me ha gustado, así que vamos a usar la palabra intercambio. ¿Cómo podemos ver esto en la Biblia? Porque somos cristianos y demás. Si usted va al libro de Lucas, capítulo 16, versículo 3, el mismo Jesús hace una parábola y cuando usted lo ve desde un punto de vista financiero, económico, lo que sea, Jesús está hablando de trueque. ¿Por qué? Porque en aquellos entonces las deudas de una persona funcionaban como hoy podría llamar un financista a futuro. Me explico. Si usted era un ganadero, usted producía ¿qué cosa? Vacas. ¿Y usted vendía qué cosa? Vacas. Pero ¿qué pasa? Usted no puede, no solo de vacas vivirá el hombre. Usted tiene que comer, necesita aceite, necesita trigo, necesita harina, necesita víveres, necesita demás cosas. Entonces usted decía, mira, al que produce trigo, yo voy donde te digo, mira, tengo este rebaño. La vaca están por parir en tantos meses. Vamos a hacer un negocio. El que produce trigo necesita vaca, porque no va a comer trigo solamente. Entonces ya está bien, la cosecha mía sale en 2 meses. Yo te doy tantas toneladas de trigo, tanta libra de trigo, a cambio de tanta cabeza de ganado. Pues hacemos el negocio. En esta parábola Jesús habla de algo similar. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 13. Jesús está hablando de un mayordomo infiel a quien el dueño de la casa lo va a echar por malo. Entonces dice Jesús en el versículo 13, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Entonces dice la Biblia que el tipo pensó, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, fíjese qué era lo que esa gente debía. Dice, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de qué cosa. Él le dijo,
Y le digo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Ese chisme lo dejamos para otro día. Pero si usted se fija, las deudas eran en artículos, tanto de aceite, tanto de trigo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sistema era por necesidad y por las limitaciones del tiempo en el que aquellas personas vivían, pero inherentemente, o sea, dentro de ese sistema hay un gran problema, y es que las necesidades de las personas a menor escala no se pueden hacer con grandes transferencias. Me explico. Si usted quiere comprarse un par de zapatos, usted va a la tienda, paga X cantidad de pesos por un par de zapatos. Pero en aquel entonces, si usted quería un par de zapatos, entonces lo cambio a cambio de que 3 gallinas, un chivo. ¿Qué es un cambio equivalente? Bueno, y aquí le doy un pequeño adelanto. Los precios, se supone, dice la economía, son el resultado de dos personas que están dispuestos a hacer el intercambio sin ninguna presión externa. Si para usted un zapato vale 1,000 pesos y hay una persona que está dispuesta a darle a usted un par de zapatos por 1,000 pesos, entonces el precio de esos zapatos, ¿cuánto es? 1,000 pesos. Pero si usted quiere pagar 1,000 pesos por unos zapatos y la persona que tiene los zapatos dice que no, que son 5,000 pesos, ¿hay un intercambio? No, a menos que el gobierno o alguien le ponga una pistola en la cabeza al que está vendiendo, entonces tenga que obligado a dártelo por 1,000 pesos. No sé si me está entendiendo. Entonces, en aquellos tiempos, por las limitaciones de aquella época, tenían que hacer mucho trueque las personas y tenían que hacer negocios con utensilios que diría, pero ven acá, ¿y cómo sería en el día de hoy? Quiero un par de zapatos, voy donde el que produce los zapatos y le digo, mira, yo quiero que tú me vendas un par de zapatos. Y dice, bueno, tráeme 100 libras de arroz. Ok, yo no tengo 100 libras de arroz en mi casa, voy donde el que produce el arroz. Mira, ¿qué tú quieres por 100 libras de arroz? Oh, tráeme 3 racimos de plátano. Entonces voy donde el que tiene plátano. Digo, mira, ¿qué tú me das por 3 racimos de plátano? Oh, tráeme 50 aguacates. Ah, qué bueno, yo tengo una mata de aguacate en mi casa. Usted va, tumba los 50 aguacates. Tiene que llevárselo al que usted lo cambia por plátano. De plátano, cambiarlo entonces a la ¿cómo se llama este asunto? No, antes de eso, el tipo quería arroz. Y el punto es que usted tiene que hacer una escalerita de cosas para llegar a los pares de zapatos. No sé si me está entendiendo. Eso es ineficiente. Ah, me voy de viaje. Ok, usted quiere llegar a la próxima ciudad, pero usted no sabe si en el hotel donde usted se va a hospedar en aquella ciudad, usted tiene que pagar 2 gatos, ¿cómo se llama esto? Una pata de una vaca o algo, para usted poder pagar las 3, 4 noches que se va a quedar ahí. ¿Entienden lo difícil que es ese sistema? Por necesidad, en pequeñas comunidades se hace, pero a gran escala crea problemas. Entonces los seres humanos se dieron cuenta que no todo el mundo quiere cambiar lo que tú quieres. No todo el mundo necesita zapatos, no todo el mundo necesita arroz, no todo el mundo necesita trigo. ¿Por qué? Cada quien quiere lo que quiere. Y aquí le voy a dar otro anticipo a lo que sería si no se han dado cuenta, el día de hoy vamos a tratar con la pregunta, ¿qué es el dinero? Esa es la primera pregunta. La semana que viene, si Dios quiere, la pregunta es, ¿cómo creamos dinero? Pero hoy no toca eso. Pues sí, entonces los seres humanos se dieron cuenta que necesitaban ver qué era algo que todo el mundo estaba dispuesto a cambiar por otra cosa. Y la solución a la que llegaron fue que todo el mundo estaba dispuesto a cambiar cualquier artículo por uno de estos dos asuntos, o por oro o por plata. ¿Por cuáles dos cosas? No importa la ciudad, no importa el reino, no importa la sociedad. Si usted llegaba con oro, usted podía conseguir lo que usted quería. Si usted llegaba con plata, la gente estaba dispuesto a pagarle con plata. Por ejemplo, en el libro de Génesis hay el relato de cuando la esposa de Abraham muere, Abraham necesita comprar una cueva para sepultar a su mujer. Cuando él llega a la ciudad, porque acuérdense que él era caldeo, él no era cananita,
Cuando él llega a esa ciudad, él le dice, mira, a los amorreos, le dice, mira, yo necesito sepultar a mi esposa, véndame el terreno de la cueva de Macpela. Bueno, uno de los que estaba ahí le dice, bueno, el terreno vale tanto, pero entre nosotros dos, ¿qué es eso? Coge el terreno. Y Abraham dice, no, no, dame precio y yo entonces sepulto a mi mujer. El tipo le dijo, cuesta tantos ciclos de plata. O sea, tanto peso de plata por la cueva y la propiedad que la rodea. El negocio entonces ahí se cerró. ¿Por qué? Abraham, que tenía miles y miles de cabezas de ganado, al punto que no podía estar con sus sobrinos porque tenían demasiado. Oiga, si usted mira bien, y este es otro chisme cristiano, cuando una vez secuestraron a Lot, ¿se acuerda que secuestraron a Lot? Que atacaron los reyes de Sodoma, y cuando se llevaron a la gente de Sodoma, se llevaron a Lot. Cuando secuestraron a Lot, y vinieron y le dijeron a Abraham, mira, secuestraron a tu sobrino. Dice la Biblia que Abraham agarró los nacidos en su casa, o sea, los hijos de los que trabajaban para él, y eran 300 hombres. Así que, ¿qué ganado es ese que necesita 300 hombres para que lo cuiden? No sé si usted me está entendiendo la cantidad de posiciones que tenía Abraham. El punto es, para resumir la historia, porque no podemos entrar en mucho detalle, las dos cosas a las que los seres humanos llegaron a la conclusión que todo el mundo estaba dispuesto a intercambiar por ellas fue el oro y la plata. ¿Por qué? Entre muchas razones, algunas religiosas, otras supersticiosas, punto. Durabilidad. El oro y la plata no se oxidan. Segundo, son fáciles de transportar. La moneda de oro pesa mucho menos que un saco de arroz o un saco de trigo. Tercero, son raros, pero no muy raros. ¿A qué me refiero? En la tabla periódica de los elementos, aquellos que estudiaron química, se va a dar cuenta que por encima del oro y la plata hay dos metales que son todavía más preciosos. Está el platino y el paladio. Pero, como se encuentran en tan pocas cantidades, no son factibles para crear monedas. Pero la cantidad de oro que se puede encontrar en la naturaleza y la cantidad de plata que se puede encontrar en la naturaleza sí facilitan la creación de monedas de oro y monedas de plata, por la cantidad que hay disponible en la naturaleza. Pero no es tan disponible como para que no tenga sentido como una piedra. No sé si me está entendiendo la lógica que están usando de la gente de aquellos. Entonces sale al mercado o a la vida común la creación de monedas, llámese de oro o de plata, y en algunos sitios también de cobre, pero el cobre se pone feo después de tiempo, dígaselo a la navaja que traigo, porque se empieza a cambiar de color. El cobre cuando nace, cuando usted lo saca, es bonito, rosadito y que sí qué, pero con el paso del tiempo empieza como a mocearse, a cambiar de color dependiendo de la humedad que le rodee. Así que no salía muy bien. Pero el oro es oro. Usted puede encontrar un galeón español en el fondo del mar hoy en día y cuando saca la moneda que están ahí adentro, la limpia un ching y que son oro. La plata igual. De hecho, dicen que la plata tiene facultades antibacteriales, etcétera, 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 y que había gente que hasta la usaba para detectar, los chinos lo usaban para detectar venenos en la comida, pero eso es otro chisme histórico. El punto es, el oro entonces y la plata se convierten en portadores de valor. ¿Portadores de qué cosa? ¿Por qué son importantes? Porque cuando usted llega a un mercado hay que hacer un intercambio. Por tantas monedas de plata te doy este artículo. Y entonces ahí empieza el regateo. No sé si me están entendiendo. ¿Saben lo que es regatear, verdad? Hoy no se usa mucho porque vamos a negocios. Pero todavía usted puede ir a la China o a negocios de chinos y ellos regatean. Mira, quiero ese abrigo. Y a mí me gusta ver su video en YouTube porque las chinas son agresivas. Quiero ese abrigo. ¿En cuánto? Oh, cuesta 1,200. Y entonces el tipo dice, no, eso está muy caro, yo te voy a dar 300. Dice ella, no, pero yo no. Y ahí empieza el relajo. Y cuando usted mira bien, termina vendiendo eso por 400, 450. Cuando al principio ya quería 1,200 por un abrigo. El punto es, lo que usted tiene en la mano, ahora usted puede darlo por oro o por plata para conseguir otra cosa que usted quiere. ¿Se entiende cómo funciona el intercambio? Y entonces eso facilita, bueno, todavía no lo va a decir chino, eso facilita que usted pueda conseguir lo que usted quiere más fácilmente. Ya no tiene que ir donde el que produce arroz, no tiene que ir donde el que produce plátano, no tiene que ir donde el que produce aguacate, sino que usted directamente va, quiero ese par de zapatos.
¿qué tú quieres a cambio de ese par de zapatos? Bueno, dame 2 monedas de plata. Entonces usted saca sus 2 monedas de plata y hace el intercambio. ¿Se entiende cómo funciona? La función de las monedas de plata y la función de la moneda de oro es simplemente facilitar el intercambio entre lo que el otro tiene y lo que usted quiere. ¿Por qué? Porque el que tiene el que está vendiendo los zapatos no es que quiere tener zapatos, es que quiere salir de ese zapato para buscar lo que sí quiere, ya sea la comida, una casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende cómo funciona ese sistema económico? Muy bien. Y aquí viene el chismecito para que se vean un chingo. Muchos reyes se dieron cuenta que haciéndose socio de su tesorero, porque quien siempre está a cargo de la producción de dinero son los tesoreros, ellos, cuando tenían que hacer monedas de oro, ¿usted ha ido alguna vez a un campamento adventista de conquistadores? ¿Se ha dado cuenta que cuando ya usted llega el tercer día, el domingo, los jugos como que saben un chin más suavecito? ¿Por qué? Algunos dicen que ya lo han bautizado. Cuando dicen que lo han bautizado, es que le echaron un chin más. Entonces muchos reyes se dieron cuenta que podían aumentar la cantidad de dinero que ellos tenían. Si una moneda que se supone de 100% oro, la hacemos de 70, 65% oro total, la gente no tiene la manera de medir, así que ponían un chin de otra cosa en el medio y revestían eso de oro, así aumentaba la cantidad de oro que ellos producían. Y algunos eran más sabios porque si habían destinado, digamos, 1000 libras de oro para que fueran hechas moneda, si usted le quita el 30%, terminaba en la casa del rey y del tesorero y lo otro era lo que se producía para la economía. Pero eso es algo que solo pasaba en el pasado. Sin embargo, todavía hoy en día la gente anda buscando oro porque con el oro puede conseguir lo que quieren. Acuérdense, todo lo que estamos hablando es un simple sistema de intercambio. ¿Sistema de cómo? De intercambio, donde quien se está imponiendo ahora es el oro o la plata como el medio para facilitar la transacción. Eso que ustedes ven ahí ocurrió en la década de los 80, no estamos en 2600, los 80 en lo que es la Sierra Pelada de Brasil. Esas personas que están ahí le llaman garimpeiros. Todos esos puntitos blancos que ustedes ven son hombres que cuando se descubrió oro en ese sitio, se fueron sin permiso y sin permiso de nadie y se metieron a remover la tierra para sacar pepitas de oro. Dicen que en su momento había más de 100,000 hombres matándose ahí para conseguir esos pequeños pedacitos de polvo de oro que después usted funde y empieza a hacer la barra. Pero lo interesante es que ahí pasó todo tipo de cosas y todavía hoy se siguen metiendo al Amazonas estos garimpeiros a buscar oro. ¿Por qué? Porque con el oro tú puedes cambiarlo por lo que tú quieras. ¿Se entiende a qué punto estamos llegando? ¿Qué sucede entonces? Los seres humanos, en su búsqueda de conseguir lo que quieren, van a grandes distancias y hacen grandes esfuerzos para conseguir lo que todo el mundo está dispuesto a cambiar por lo que ellos quieren. Me explico. Yo quiero un Porsche. Cuando yo voy al dealer que está aquí, digo, mira, ¿qué tú quieres por el Porsche? 50 racimos de plátano, 100 sacos de arroz. El tipo dice, no, este carro solo sale de aquí si tú me traes ¿qué cosa? Dinero. Entonces yo tengo que ir a la sociedad y ver cómo consigo el dinero para conseguir lo que yo quiero. Estos hombres se están matando ahí no porque les gusta andar metidos en los hoyos adentro de la tierra, no, es porque consiguiendo el oro, ellos entonces pueden conseguir lo que quieren. Ahora viene lo interesante. En la vida, todo es, ¿qué cosa? Un intercambio. De hecho, uno de los economistas más grandes de Estados Unidos, y que nadie quiere porque el tipo solo habla la verdad y nada más que la verdad, dice que en el mundo no existen soluciones, solo intercambios. ¿Qué él dijo? En el mundo no existen, ¿qué cosa? Soluciones, sino que solo existen intercambios. Usted deja de hacer esto a cambio de lo otro. ¿Por qué? Porque no hay un universo en el que usted y yo vivamos donde podamos vivir todas las posibles vidas que podíamos vivir. No sé si me entiende. La doctora Celeste decidió estudiar dermatología a cambio de no estudiar ¿cómo se llama? Neurociencia o de cirugía
o de cardiología, de todas las otras especialidades, oftalmología, todas las otras especialidades había así por haber. Ella cambió todas las otras especialidades por ¿cuál? Dermatología. Usted se casó con la mujer que se casó a cambio de todas las otras posibilidades que habían alrededor. No sé si me está entendiendo. Directa o indirectamente, cada uno de nosotros siempre estamos haciendo un intercambio, ya sea económico, ya sea personal y o hasta religioso, porque de toda la religión usted decidió ser adventista el séptimo día, con todo lo que eso conlleva. Así que todo en la vida es un intercambio. A la gente no le gusta el tema de la economía porque siempre dicen que es muy seco, muy antihumano, pero es porque es la realidad. ¿Me explico? Cuando la gente habla de las universidades, siempre se ponen a hablar de que, oh, en la universidad tú vas a conocer quién tú eres, a encontrarte con ti mismo y a darle un horizonte a tu vida. No. La realidad de la universidad es que las universidades están hechas y existen para que usted pueda formar parte de lo que se llama el mercado laboral. ¿Se llama cómo? ¿Se acuerdan que todo es un intercambio? Cada uno de nosotros queremos cosas, ¿sí o no? Pero todo lo que queremos tiene un precio en una moneda determinada. Llámese pesos, dólares, euros, lo que sea. Para usted conseguir eso que usted quiere, necesita conseguir ¿qué cosa? Ese dinero. Entonces, usted tiene que entrar al mercado laboral para venderle al mercado algún servicio o habilidad que usted tiene por el cual otras personas están dispuestos a pagar. Eso es el trabajo suyo. El trabajo no se lo dan porque usted se ve bonita o bonita o porque habla bien, nada. Es porque usted tiene alguna habilidad o destreza por el que otra persona está dispuesto a pagar. ¿Se entiende o no se entiende? Así que si alguien viene y dice a usted, no, el trabajo tiene que dármelo obligado. No. ¿Qué tú le das al mercado que otra persona está dispuesta a pagar por eso? ¿Se entiende o no se entiende? Si donde yo vivía una vez, me tocó trabajar haciendo, porque ustedes saben lo que son los caballos, ¿verdad? Ustedes han visto la silla o la montura de los caballos. En mi último año de la escuela me tocó trabajar en un sitio donde hacíamos, una mexicana y yo, teníamos que tejer las sillas de los caballos para pegárselo al caballo. Abajo, en la panza del caballo, le tejíamos como si fuera, le llamamos un cinch, es como si fuera una correíta, ajá, que uno le podía hacer diferentes tipos de diseño y quedaban bonitísimos porque eran con una piel de alpaca pelo de alpaca y un montón de cosas. Lo interesante era que ese trabajo no pagaba muy bien. ¿Por qué? Porque en el mercado laboral de sillas de caballo no hay muchas personas participando porque no hay muchas personas que quieren silla de caballo. No sé si me entiende. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted va a la universidad, si usted va a la universidad o todo un muchacho que quiere ir a la universidad o tiene un hijo que vaya a la universidad, piense que, por ejemplo, en Estados Unidos, para no hablar mal de República Dominicana, un mecánico que brega con motores diésel gana casi el doble de lo que gana una que estudia psicología o pedagogía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay menos personas estudiando mecánica diésel que personas graduándose de títulos universitarios. Entonces, ¿qué sucede con un artículo, aunque me estoy adelantando para la semana que viene? ¿Qué sucede con un artículo cuando hay mucho de eso en el mercado? Se lo doy con un ejemplo dominicano. Hubo un tiempo donde el que comía plátano aquí en este país era porque era rico. ¿Por qué? Porque pasó no sé qué cosa y entonces escasearon los plátanos. Entonces, al escasear los plátanos, ¿qué pasa con el precio del plátano? Pero ¿qué pasa cuando se produce mucho plátano en el país? ¿Qué pasa con el precio del plátano? ¿Entienden? Ya ustedes tienen un adelanto de lo que es la inflación. Pero al final de cuentas, en el mercado laboral, cada uno de nosotros, antes de entrar, no debemos pensar, ¿qué es lo que a mí me hace feliz? ¿Cuál es mi propósito en la...? No, eso no funciona. Lo único que funciona es responder esa pregunta. ¿Qué necesita el mercado? ¿Qué coma? Laboral. ¿Por qué? Porque el mercado laboral, el jefe va a intercambiar el dinero de la compañía a cambio de lo que tú le des. No sé si me está entendiendo. Por eso todo es, ¿qué cosa? Un intercambio. Aquí viene el punto donde queríamos llegar. Ya que tenemos claro que el dinero en moneda de oro o en moneda de plata es nada más y nada menos que algo que yo cambio por lo que yo quiero, resulta que
En 1694, los reyes de Inglaterra, bueno, el rey William y su esposa, crearon el Banco ¿de dónde? De Inglaterra. Este Banco de Inglaterra es el segundo banco central creado en la época moderna. El primero se creó en 1660 y pico en Estocolmo, pero queremos usar el Banco de Inglaterra como punto de referencia por lo que viene a continuación. Esta figura que ustedes ven en pantalla es una nota del Banco de Inglaterra. ¿Una qué? Una nota del Banco de Inglaterra. ¿Qué tiene de especial eso? El Banco de Inglaterra fue fundado con la función de, digamos, de financiar una guerra que tenía Inglaterra contra Francia. ¿Cómo funcionaba? Bueno, si usted tenía dinero, oro en su casa, oro o plata, usted iba al banco, hacía el depósito y entonces el banco decía, fulano de tal tiene tanto dinero en oro o plata aquí. Me resulta raro que los ingleses lo llamaban especie al dinero, ya sea oro o la plata, le llamaban especie. No sé por qué, porque uno piensa en especia como canela, cúrcuma, una cuestión así, pero ellos le llamaban especie al dinero. Lo interesante de esto es que usted hacía el depósito y se supone que ahí estaba el oro que usted depositó o la plata que usted depositó. Me estoy saliendo del marco. O la plata que usted depositó. Entonces, usted salía a hacer sus transacciones cotidianas. Usted no tenía que andar con todo su dinero encima. Usted andaba con unos papelitos parecidos a los cheques de hoy en día. Pero estos difieren de los cheques de hoy en día por lo siguiente. Yo sé que ustedes no lo pueden ver a menos que tengan unos ojos súper dotados, pero miren, en la primera línea, no se ve el láser, en la primera línea dice, prometo pagar a, y ahí está el nombre de la persona, en ese, qué sé yo qué, Mr. M. Newland, y aquí viene lo importante, or bearer, es o el portador de esta nota. La cantidad de, y ahí dice 1 libra esterlina, bla, 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 Londres, el 2 de marzo de 1797. ¿Qué pasaba con eso? La persona que había hecho el depósito de su dinero, que en aquel entonces eran su moneda de oro o de plata, en el banco, venía y le daba a, en este caso el señor Newland, le decía, mira, te doy este papel que tú puedes llevarlo al banco y entonces en el banco te van a dar en oro o en plata la cantidad que está en este papel. ¿Se entiende o no se entiende? Pero ¿qué pasa? La diferencia de un cheque es que este es al portador también. Podía ir el señor Newland o, lo que pasaba muchas veces era, tomaban esa nota del banco y en vez de ir al banco, iban donde el panadero y decían, mira, necesito tanto pan. O está bien, son tantos. Mira, yo tengo esta nota que vale tanto. Y el panadero, que sabía que eso estaba respaldado por el oro que estaba en el Banco de Inglaterra, te decía, está bien, llévate tanto pan. Y te daba la de vuelta y todo lo otro. Entonces usaban ese papel como si fuera dinero. Pero el dinero real, ¿dónde estaba guardado? ¿En qué forma? Oro o plata. Pero esto facilitaba el no tener que andar con eso encima y no tener que tener esa cosa de que, mira, te tiene oro, vamos a saltarlo. ¿Se entiende cómo empieza ese sistema? ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque eso es el precursor a esto. Eso ahora es una papeleta de ¿qué cosa? De dinero inglés. En esa misma, usted ve que en la primera línea dice, prometo pagarle a fulano de tal o al portador la cantidad de 1 libra firmado por el Banco de Inglaterra. ¿Ve que eso es lo que dice en el documento? Ahora, en el mismo billete, miren lo que dice la primera línea. Prometo pagarle al portador en demanda la suma de 20 libras. Esa es la promesa que hace el Banco de Inglaterra a quien tenga esta papeleta. Entonces, cuando usted tiene esa papeleta y va a un McDonald's o a una pizzería en Londres, usted puede cambiar esa papeleta por la comida que usted se quiere comer. ¿Se entiende o no se entiende? Se supone y se espera que eso está respaldado, al igual que esto, por el oro que está en la bóveda. Se supone. Porque este papel, su incepción, su nacimiento se debe a una necesidad de no querer andar con ese oro encima.
y donde usted podía entonces decirle al otro, mira, yo tengo el oro guardado allá, te voy a dar este papel para que tú puedas ir y hacer el retiro que está allá. ¿Se entiende o no se entiende? Esto evolucionó con el tiempo a esto. Pero entonces llegamos al centro de la plática del día de hoy. Ahora sí presten atención. Todo lo que hemos hablado hasta ahora ha sonado muy, es historia, todo el mundo lo sabe. Sí, pero ahora viene lo que me interesa, que ustedes aprendan y capten. Porque si ustedes aprendan y captan esto, van a estar en el 1% de los seres humanos de la Tierra. Y no estoy relajando. El 99% de las personas que ustedes conocen no saben lo que vamos a hablar a continuación. Así que preparémonos y entremos al plato fuerte del día de hoy. Muy bien, acabo la introducción. Llegamos a julio de 1944 en el Monte Washington, en el Hotel del Monte Washington, en New Hampshire, Estados Unidos, a una convención que se dio a cabo en un sitio llamado Bretton Woods, o el bosque de Bretton. En este sitio, en 1944, terminando la Segunda Guerra Mundial, se reunieron 730 delegados representando a 44 países diferentes. ¿Cuántos países diferentes? 44 países. Entre ellos fue República Dominicana. Estos 44 países, terminando la Segunda Guerra Mundial, decidieron establecer un nuevo sistema para estabilizar la economía mundial y prevenir guerras por asuntos económicos, como fue la Segunda Guerra Mundial. Muchos dicen que la Segunda Guerra Mundial empezó porque Hitler odiaba a los judíos. En parte sí, en parte no. La gran motivación detrás del problema de la Segunda Guerra Mundial eran las indemnizaciones que Alemania tenía que pagar por la Primera Guerra Mundial. Alemania, literal, cuando Hitler la tomó, estaba en bancarrota, porque tenía que pagarle una cifra inmensa a todos los otros países con los que ellos pelearon en la Primera Guerra Mundial. Por eso el yo alemán estaba tan en el suelo. Y entonces llegaron los nazis, que ganaron sus elecciones democráticamente, decía de paso, y ese partido nacionalista alemán, el partido nazi, fue que entonces empezó la Segunda Guerra Mundial y le dio una razón de vivir a los alemanes, recuperando toda la cosa antigua y vieja de ellos. Pero el punto es, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, estos 44 países se sientan aquí a negociar qué sistema van a usar, qué sistema económico van a usar para estabilizar los mercados. ¿Se entiende hasta ahora lo que está pasando en la reunión? Como resultado de esta reunión, en julio de 1944, ellos decidieron instaurar dos instituciones que todavía existen el día de hoy y que afectan la vida suya y que afectan la vida mía. La primera fue el Fondo Monetario Internacional. ¿Han oído eso? Segundo, el Banco Mundial. Vamos a simplificar. El Banco Mundial ayuda a países que están en desarrollo, que son muy pobres. Pero lo cuarto fuerte, el dinero fuerte, lo tiene el Fondo Monetario Internacional. En el principio eran 44 países, hoy el Fondo Monetario Internacional tiene como socios a 190 países. Una cosa interesante con el Fondo Monetario Internacional es que dependiendo del ranking de su país, de esos 190, si usted es el país número 23, tiene que pagar una cuota más alta que el país número 83. Cada país, en base a su nivel económico, tiene que cada año dar una cuota para ser miembro del Fondo Monetario Internacional. Y de ahí entonces se hacen unos préstamos que hasta nuestro país ha llevado unos dinero por ahí. Pero ¿qué tiene eso importante? Número uno, esta reunión creó estas dos instituciones, que son dos instituciones económicas. Segundo, tomaron 3 puntos que necesito que presten atención, porque con esos 3 puntos usted puede entender todo el siglo XX y las cosas que pasaron tanto aquí como en Estados Unidos. Número uno, los países participantes acordaron, los 44 países que estaban ahí, incluyendo a República Dominicana, que sus negociaciones de deudas internacionales la iban a hacer ¿en qué cosa? En dólares. ¿Los préstamos en qué moneda le iban a tomar? En dólares. Los países participantes también debían mantener el valor de sus monedas entre un 1% o un menos 1% del valor del dólar. Por eso, algunos de ustedes recordarán, yo no, algunos de ustedes recordarán que en la época de Trujillo y en años y épocas pasadas, el valor del peso dominicano era el mismo del dólar. No era porque ellos tenían una magia ni nada de eso, sino que era, acuérdense, un 1% o un menos 1%. No sé si me están entendiendo.
El peso entonces entró en ese acuerdo porque República Dominicana era uno de los 44 países ahí presentes. Cuando alguien le pregunte a usted, ven acá, ¿y por qué era que en la época de Trujillo el dinero valía tanto? Era por este acuerdo que hicieron. ¿Se entiende por dónde va? Muy bien. Este último punto es la llave dorada. Estados Unidos debía mantener el suministro de dólares en tal cantidad que una onza de oro valiera ¿cuántos dólares? 35 dólares. ¿Por qué? De los 44 países ahí representados, el que más oro tenía guardado era Estados Unidos. De hecho, dicen algunos economistas que en sus bóvedas, en ese entonces, en el año 1944, de los países que estaban formados legítimamente, Estados Unidos, a nivel mundial, Estados Unidos tenía el 75% de la reserva de oro del mundo. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Bueno, nosotros vamos a pegar el valor de nuestro dinero al valor que tiene $1, más o menos 1%. Y los gringos que tienen todo el oro van a poner el valor de su dinero en el oro que ellos tienen guardado. ¿Se acuerdan de este papelito? Usted depositaba el oro, ¿dónde? En el banco. Entonces, si alguien quería una moneda de oro, usted le decía, ve al banco tal que yo deposité monedas de oro y ellos te van a dar ¿qué cosa? Moneda de oro para atrás, a cambio de este papelito. ¿Se acuerdan de esto? Están haciendo algo similar, pero ahora quien tiene el oro en su bóveda, ¿quién es? Estados Unidos. República Dominicana, Chile, Nicaragua, México y todos los otros, hasta Yugoslavia, creo que todos los otros países participantes no tenían ese dinero en su bóveda de sus países. Ellos tenían oro, pero no a la cantidad para el nivel que era la economía de ese entonces. Entonces, ¿qué pasa? Empieza un problema que explotó en el... ¿Salí de marco o no? Que explotó en el 1971. Este acuerdo se firmó ¿en qué año? 1944. Entró en vigencia prácticamente instantáneamente, pero estaba en su apogeo alrededor de 1958. Y aquí necesito que entiendan algo. Damas y caballeros, el mundo nunca se para. ¿Qué pasa con el mundo? Los economistas tienen una frase que le encanta decir, ceteris paribus, ceteris paribus, ceteris paribus. ¿Qué quiere decir? Siempre y cuando todo se mantenga igual. Pero en la vida nadie se mantiene igual. Ni usted, ni yo, ni siquiera nuestro estado emocional. ¿Qué sucede entonces? Las condiciones del mundo en el 1944 no eran las mismas que en el 1971. ¿Qué sucede? En el 1944, ¿cómo estaba Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Explotada. Todas las fábricas, ¿cómo estaban? Explotadas. ¿Cómo estaban los bancos y los países? Todo el mundo quebrado. Gracias al plan Marshall de un general americano, que era el único general 5 estrellas en la historia de Estados Unidos, los europeos tenían comida porque los aviones literalmente pasaban y le tiraban comida desde los aviones para que la gente la pudiera subsistir. Pero todos los países europeos, las economías estaban en el hoyo. ¿Cómo estaba Japón? Explotado. ¿Cuántas bombas nucleares le tiraron los gringos a los japoneses? 2, una en Hiroshima y una en Nagasaki. Así que la fábrica de ellos estaban desbaratadas. China estaba entrando en su época comunista. Porque si ustedes no lo sabían, China primero tuvo los miles de años de la dinastía de los emperadores. Después de eso, hubo un periodo donde Japón se apoderó de gran parte de China. Entonces, se armó una guerra civil china donde había un grupo liderado por Sun Yat-sen que quería establecer lo que podríamos llamar una república democrática, igual a la de nosotros. Pero había otro grupo dirigido por Mao Zedong que quería un país comunista como Cuba. ¿Se entiende el pleito que había? Para el 44-45, entonces ese problema en China se resolvió porque quienes ganaron, ¿quiénes fueron? Los comunistas. Así que China no tenía fábrica en ese entonces. No es lo que hoy, que usted todo lo puede hacer en China. O sea, no había actividad económica fuerte en China. Quien tenía todas las fábricas intactas y quien tenía toda la gente para trabajar en esa fábrica y quienes tenían todos los mecanismos de producción, ¿quién era? Estados Unidos en el 44. Por eso muchos dominicanos se van a dar cuenta que si le dan para atrás el reloj, en los años 50, 40, 50, 60 y hasta 70 de este país, todos los carros eran Ford, todos los carros eran Chevrolet,
todos los carros eran americanos. ¿Se entiende por qué? Porque esa era la condición de ese entonces, pero el mundo no se queda igual. Para los años 60 ya Europa se había reconstruido, ya ya Japón se había reconstruido. Ya en Japón existían marcas como Honda, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, etcétera, etcétera, etcétera. En Europa habían ya fábricas que estaban produciendo Mercedes-Benz, BMW, Fiat, Seat, Peugeot, ese 504, una de las mejores cosas que ha caído en el mundo. El punto es que ya el mundo había cambiado. ¿Qué pasa entonces? Bueno, Estados Unidos se encontró en un problema. ¿Se acuerdan que Estados Unidos debía mantener el suministro de dólares a $35 la onza de oro? Pero había una cláusula que tenía temblando a los americanos desde el año 63, 64. Y era que los países participantes de este acuerdo podían hacer retiros de gringos, dólares a cambio de oro. O sea que si la República Dominicana tenía $1 millón en dinero de dólares, podían ir donde los gringos y decir, mira, te voy a cambiar, porque tú eres la alcancía, te voy a cambiar estas papeletas por el oro que tú tienes guardado. No sé si me están entendiendo. Porque se supone que el dinero está respaldado por el oro que está en la bóveda. ¿Se acuerdan que eso fue lo que pintamos al principio? Cuando los gringos llegan y se dan cuenta que el mundo ha cambiado y que ahora fuera de los Estados Unidos las personas tienen una gran cantidad de dólares, hicieron numerito y cuando sacaron los cálculos se dieron cuenta que la cantidad de dinero que estaba en las manos de países exteriores era mayor a la cantidad de oro que tenían guardado. Entonces los gringos se asustaron, porque legalmente esos otros países podían mandar sus barcos, y Francia lo hizo, podían mandar sus barcos a Estados Unidos y decir, traigo tantos millones a $35 la onza, tú tienes que dármelo en oro ahora. Y Estados Unidos no quería quedarse sin oro. Entonces, hicieron la mil y una manera, acuerdo, en todos los años 60, en la década de los 60, para que ver cómo le salían, le sacaban la vuelta a eso, pero al final se dieron cuenta que nada, que nada. Entonces, Paul Volcker, Richard Nixon y otra gente se reunieron en Camp David y dijeron, señores, ya no podemos hacer esto. Y entonces, en agosto del 1971, Richard Nixon hace este anuncio. Damas y caballeros, Estados Unidos ya no respaldará con oro el dólar que ustedes tienen en sus reservas nacionales. ¿Se acuerdan ustedes de los ingleses, de cómo fue que funcionaba esto, el papelito de los ingleses? Este papel tenía sentido porque en el banco ya habían guardado una moneda de oro o una moneda de plata. ¿Se acuerdan este acuerdo que hicieron aquí esta persona? La moneda de todos los países sacaban su valor del oro que los americanos tenían guardado. Pero dando ese anuncio, empieza la época de lo que se llama dinero común. Y fiat no por la marca de los carros. Le llaman dinero fiat o moneda fiat. Este dinero le llaman dinero por decreto. ¿Por qué? Del latín fiat, que significa sea hecho, o así sea, o hágase. Ya el dinero tiene valor porque el gobierno le dice a usted que ese papel con ese 100 vale 100. ¿Respaldado por qué? Por lo que ellos le dijeron. No hay ya dinero no hay oro, no hay petróleo, no hay nada de eso que respalde lo que ese papel dice. ¿Entienden la evolución que hemos venido presentando? Primero, usted guardaba el dinero en el banco y sacaba el papelito para que usted fuera a buscar el oro que estaba en el banco. Después del papelito dijeron, no, que nos quedamos con el oro de los gringos. Pero después que los gringos se dieron cuenta que no entraban bien en ese negocio, ahora entramos en lo que se llama dinero fiat. Ese dinero es lo que usted o yo tenemos en nuestras carteras. Un dinero que está respaldado nada más y nada menos por el hecho de que cuando usted va al supermercado, el supermercado está dispuesto a cambiar productos por el papel que usted tiene en la cartera. ¿Sí? El banco usted puede comprar en el supermercado porque el supermercado acepta el papel que usted tiene en la cartera. ¿Qué valor tiene ese papel?
el valor que el gobierno determine que tenga. ¿Está respaldado por oro? No. ¿Está respaldado por petróleo? Que es un chisme que le han dicho, no, el petrodólar. El petrodólar no existe porque ni en el acuerdo, se lo voy a traer la semana que viene, en el acuerdo que firmaron Arabia Saudita y Estados Unidos, en ningún momento obligan a Arabia Saudita a vender petróleo exclusivamente en dólares. Arabia Saudita puede vender el petróleo en el dinero que ellos quieran. O los rublos rusos no tienen sentido. O Xi Jinping, bueno, no hablamos de eso. Pero el punto es, el dinero que ahora nosotros usamos es nada más y nada menos algo que intercambiamos porque el otro dice que eso tiene valor. Usted puede comprar porque la tienda le da valor al dinero que usted lleva, por ahora. ¿Se entiende la cosa? Entonces, ¿por qué es eso importante? Como todo es un intercambio, ¿piensan ustedes que es sabio vender la salvación por un dinero por decreto? ¿Piensan ustedes que es sabio vender su dignidad por un papel que tiene la cara de un tipo que se murió? No sé si me está entendiendo. Nosotros en nuestro diario vivir intercambiamos y casi siempre el intercambio que queremos es por dinero, porque el dinero nos lleva un paso más cerca a lo que queremos. Casa, carro, posesión, comida o traje, lo que fuera. No sé si me está entendiendo. Y el querer cosas no es malo porque necesitamos esas cosas, se supone. Pero tenemos que estar conscientes que el intercambio que estamos haciendo está basado nada más y nada menos en una idea de que ese papel representa valor. De hecho, me da risa porque en uno de los libros que estaba leyendo, preparando este asunto, literalmente la moneda que uno usa de 25 pesos, de 5 pesos, de pesos, es de chatarra que la hace. O sea, de hojalata. Entonces, damas y caballeros, esta información, tome usted la conclusión que usted quiera, pero es necesario que usted entienda el intercambio que está haciendo cuando se trata con el dinero. El dinero tiene valor y funciona porque en la comarca República Dominicana los papelitos que tenemos en la cartera son aceptados en los negocios. Pero si usted toma esos papelitos y lo lleva a Corea del Sur, no se lo van a aceptar porque ellos crearon, ¿qué cosa? Sus propios papelitos. ¿Que están respaldados en qué? En el simple hecho de que usted y yo decidimos darle valor a esos papelitos en nuestro diario vivir. ¿Se entendió? Así que sabiendo eso, ya usted sabe que, y eso lo veremos la semana que viene, que en la creación de dinero, usted no puede intercambiar su futuro o vender su futuro a cambio de algo que no vale nada. Me explico. Hay personas que se han muerto literalmente por ataque de corazón, infarto, lo que fuere, por el estrés que le causó el papel. Hay personas que le han vendido los hijos al diablo a cambio de papel. ¿O en este país no se hacen pacto con Satanás? ¿A cambio de qué? De conseguir dinero. No sé si me están entendiendo. ¿Por qué? Porque nadie le enseñó que el dinero, hoy en día, como decía una canción de rock, es un gas. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, aquí cierro porque ya me pasé bastante y necesito darle los 20 minutos de la pregunta. Damas y caballeros, número 1, ¿cómo empezó la economía humana? Con personas intercambiando ¿qué cosa? Cosas, ¿como cuáles? Perfecto. Después se dieron cuenta que eso era muy ineficiente y medio molestoso, ¿sí o no? Entonces, ¿cuáles dos metales salieron reinando en el intercambio? ¿Por qué? Durabilidad, ¿qué más? Más fácil trasladarse con eso en una cartera. Y porque había suficiente para imprimir monedas, pero tampoco había tanto como para que usted lo encontrara en el patio de su casa. Tercero, ¿qué pasó en el Banco de Inglaterra en 1694? Usted depositaba oro o plata y entonces usted podía entonces hacer un cheque que tenía ¿qué hacía especial a ese cheque? Pero acuérdese, estaba al nombre de la persona que usted está escribiendo el cheque, pero lo importante es esa frasita,
Eso hacía que el portador o la persona que le escribieron el cheque podía llevarlo a otro sitio para otra persona que se llamara Juan de los Palotes, iba a ir a sacar. Ese fue como la incepción de lo que hoy llamamos papel moneda. ¿Qué pasó en 1944 en Estados Unidos? Hubo una reunión con ¿cuántos países? ¿La República Dominicana estaba entre esos países? Y tengo que, alguien que de esos súper, que alguien para la próxima semana, que alguien me averigüe cómo se llamaban los representantes de República Dominicana que fueron a esa cosa, porque tengo que ver si una información que me llegó es verdad o no. Así que esa es la tarea que le quedo. Si alguien me puede, le voy a traer aunque sea un chocolate. Que alguien me diga quiénes fueron los representantes de República Dominicana que firmaron ese acuerdo. Muy bien. ¿Ese acuerdo se firmó en cuándo? 1900. ¿Qué dos instituciones mundiales se fundaron en ese congreso, en esa reunión? ¿Fondo cómo? ¿Y el banco? Muy bien. A ver quién tiene buena memoria. De la cosa que ellos aprobaron en ese congreso, ¿cuáles son las dos más calientes? Ajá. Pero en el caso de nosotros, el valor de la moneda de los países participantes tenía que mantenerse al 1% de qué moneda? Del dólar. Y el dólar tenía que mantenerse en una cantidad que diera ¿cuántos dólares la onza? Muy bien. O sea, que Estados Unidos no podía imprimir más de la cuenta. Y la semana que viene, si da el tiempo, vamos a hablar de por qué los impuestos eran tan altos en este periodo en Estados Unidos. Porque, y a manera de adelanto, vaya pensando en cuáles son las tres maneras en las que el gobierno se puede hacer de dinero. Legalmente el gobierno recauda fondos de tres maneras. De eso hablaremos la semana que viene. Entonces, ese sistema, se llamaba el sistema de Bretton, ¿duró hasta qué año? Ajá, ¿hasta qué año duró ese sistema? 1971. ¿Por qué los gringos se salieron de ese sistema y dijeron, no, yo no voy a seguir con eso? Los países exteriores tenían más dólares que el oro que ellos tenían en la bóveda. Y dijeron, no vamos a cambiar papel por el oro que debe. Entonces se acabó ese sistema, lo que introdujo el dinero por decreto, que usan una palabra latina que es ¿cuál? Fiat, que significa sea hecho. Y la semana que viene la semana que viene va a estar bueno, porque la semana que viene vamos a explicar lo más sencillo posible cómo los bancos hacen dinero, de dónde viene, quién lo pare, cuál es la mata. Porque usted ha oído la expresión de que, pero la gente piensa que los cuatro están en la mata. Señores, hay una mata que produce dinero, pero tiene un sistema y una manera de hacer. Así que venga la semana que viene para que usted sepa dónde está la mata del dinero. Así que la siguiente presentación se titulará ¿cómo creamos dinero? Damas y caballeros del jurado, esta ha sido la presentación. Tomen ustedes sus conclusiones, le agradezco la participación y esperamos que usted entonces empiece a recapacitar un poco las decisiones que toma en base al intercambio que usted está haciendo. Porque no tiene sentido vender el alma al diablo o vender su futuro por algo que nada más es un papel. De hecho, bueno, ¿qué le parece si estamos en pie? Oramos y empezamos con la pregunta y los comentarios.